Aquella noche fue solo el comienzo de mi pesadilla. Hola, mis queridos. Me llamo Marlena, pero pueden llamarme Abuelena. Tengo 68 años y nací en un pueblito del estado de Puebla en 1957. Hoy les contaré una historia que guardé dentro de mi corazón por más de 60 años, una historia que ni mis hijos conocen por completo. Antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta de corazón. ¿Quiénes son las personas más especiales en sus vidas? Déjenlo en los comentarios para conocerlos mejor, queridos. También comenten desde qué ciudad están viendo este relato de vida. Recuerden dar me gusta a este video y suscribirse al canal, esto me apoya mucho. Ahora continuemos. Nuestra casa era sencilla pero bonita, ubicada en el barrio de La Condesa, un lugar que en aquella época estaba lleno de familias trabajadoras. Mi padre, Antonio, era mecánico y tenía un pequeño taller en la parte trasera de la casa. Mi madre, Guadalupe, trabajaba como costurera haciendo ajustes y pequeñas reparaciones para todo el barrio. Éramos lo que la gente llamaba una familia de bien, de esas que van a misa todos los domingos, que mantienen la casa limpia, que no le deben nada a nadie. Yo era hija única, un regalo de Dios, como siempre decía mi madre. Ella había tenido 3 abortos espontáneos antes de mí, y los médicos le dijeron que era casi imposible que tuviera hijos. Cuando nací fue una sorpresa tan grande que mis padres me trataban como un milagro. Marlena es nuestro tesoro, decía mi padre a las visitas. No hay dinero en el mundo que pague la sonrisa de esta niña. Y yo sonreía mucho cuando era pequeña. Me gustaba jugar con mis muñecas de trapo que mi madre hacía, correr por el patio persiguiendo a las gallinas, dibujar con tiza en la acera frente a casa. Era una niña feliz, de esas que creen que el mundo es bueno y las personas solo quieren nuestro bien. ¿Cómo nos engañábamos? La primera vez que noté algo extraño yo tenía 6 años. Estaba bañándome cuando mi padre entró al baño sin tocar. Me dio vergüenza e intenté cubrirme con las manos, pero él dijo: «¡Qué tontería, Marlena! Soy tu padre, no necesitas avergonzarte conmigo». Y se quedó ahí, mirándome bañar con una sonrisa que hoy sé no era normal. En ese momento pensé que eran cosas mías. Al fin y al cabo, era mi padre. Los padres protegen a sus hijas, no las lastiman. A los 7 años comenzó la rutina de los cariños especiales. Mi padre siempre fue de abrazar, de cargar en brazos, de dar besos en la mejilla. Era cariñoso, todo el mundo lo comentaba. «Antonio es un padrazo», decían las vecinas. Pero poco a poco, esos cariños comenzaron a cambiar. Un abrazo que duraba demasiado tiempo, una mano que descansaba donde no debía, un beso que llegaba demasiado cerca de la boca. «Es porque te amo más que a nada en este mundo», justificaba cuando yo me ponía tensa. Un padre tiene derecho a amar a su hija como quiera. Mi madre trabajaba mucho. Salía temprano para buscar y entregar costuras. Volvía tarde, muchas veces tan cansada que apenas podía cenar antes de caer en la cama. Y mi padre aprovechaba esas ausencias. Al principio eran solo toques rápidos, una caricia en la espalda que bajaba demasiado, un beso en la mejilla que se deslizaba hacia el cuello, pequeñas invasiones que él disfrazaba como demostraciones de afecto paterno. «Nuestra niñita está quedando tan bonita», decía mientras pasaba la mano por mi cabello. «Vas a romper muchos corazones cuando crezcas». Yo no entendía bien lo que estaba pasando. Solo sabía que aquello me dejaba incómoda, con un nudo en el estómago y ganas de correr. ¿Pero hacia dónde? Era mi casa, era mi padre, el hombre que supuestamente debía protegerme del mal. Cuando cumplí 8 años, las cosas empeoraron. Fue una noche de enero, demasiado fría para Ciudad de México, algo raro en aquella región. Mi madre se había ido a dormir más temprano quejándose de dolor de espalda después de un día entero inclinada sobre la máquina de coser. Yo estaba en la sala viendo televisión, envuelta en una cobija, cuando mi padre se sentó a mi lado en el sofá. «Ven aquí, princesita», dijo abriendo los brazos. «Ven a calentar a papá». Fui sin pensarlo 2 veces. Era mi padre, después de todo, el héroe de mi infancia, el hombre que arreglaba mis juguetes rotos, que me llevaba a comer helados los domingos después de misa,
que me contaba cuentos antes de dormir. Me atrajo hacia su regazo, cubriéndome con la cobija. Al principio parecía normal, un padre abrazando a su hija en una noche fría, pero entonces sus manos comenzaron a moverse por debajo de la cobija, donde nadie podía ver, tocando lugares que nadie debería tocar en una niña. «Papá, esto es extraño», dije intentando alejarme. «No es extraño, princesita», susurró en mi oído. «Así es como los padres muestran amor por sus hijas, pero es nuestro secretito, ¿sí? Tu madre no lo entendería, se pondría celosa». Nuestro secretito. ¿Cómo me atormentan esas palabras hasta hoy? Como si fuera un juego, una cosa especial que solo nosotros compartíamos. No lo era. Era el inicio del abuso que destruiría mi infancia. Aquella noche, después de que terminó lo que quería hacerme, me mandó a mi cuarto con una advertencia. Si le cuentas a alguien, te llevarán lejos, te pondrán en un orfanato donde maltratan a los niños. No quieres eso, ¿verdad? Yo tenía 8 años. Claro que lo creí. ¿Por qué me mentiría? Era mi padre. A partir de aquel día, se estableció una nueva rutina en nuestra casa. Durante el día, éramos la familia perfecta. Mi padre, el respetado mecánico del barrio; mi madre, la talentosa costurera; yo, la niñita educada que sacaba buenas notas en la escuela. Pero por la noche, cuando mi madre dormía exhausta del trabajo, nuestro hogar se transformaba en un escenario de pesadilla. Él venía a mi cuarto siempre después de asegurarse de que mi madre estaba profundamente dormida. Abría la puerta despacio, sin hacer ruido, se sentaba en el borde de mi cama. «Princesita», susurraba, «hora de nuestro secretito». Y yo fingía dormir, fingía estar en otro lugar, fingía ser otra persona. Creaba mundos enteros en mi cabeza mientras él hacía lo que quería con mi cuerpo. Imaginaba que estaba volando sobre las nubes, nadando en el fondo del mar, corriendo por campos de flores. Cualquier cosa para escapar de la realidad de aquel cuarto oscuro. En la escuela comencé a cambiar. La Marlena sonriente y habladora fue desapareciendo, dando lugar a una niña callada de mirada distante. Mis notas comenzaron a bajar. Ya no quería jugar con los otros niños. Prefería quedarme sola dibujando en los rincones, creando historias donde niñas como yo eran salvadas por ángeles de la guarda. «¿Qué está pasando contigo?», me preguntó un día mi maestra, doña Consuelo. «Pareces triste». Casi le conté, casi dejé escapar nuestro secretito, pero entonces recordé la amenaza, el orfanato, los maltratos, y además, ¿qué pasaría con mi madre? Ella amaba tanto a mi padre. ¿Cómo quedaría si supiera la verdad? «Nada, maestra», respondí. «Solo estoy cansada». Cansada. Qué palabra tan débil para describir lo que sentía. Estaba exhausta. Exhausta de fingir. Exhausta de sonreír cuando quería llorar. Exhausta de vivir 2 vidas. La niña normal durante el día. La víctima por la noche. Mi madre también comenzó a notar los cambios. «Marlena, estás adelgazando», decía mientras medía mi cintura para un vestido nuevo. «Esas ojeras, ¿no estás durmiendo bien?». Si ella supiera por qué, si imaginara lo que pasaba después de que cerraba los ojos, vencida por el cansancio del día. Pero, ¿cómo contarle? ¿Cómo destruir nuestra familia? ¿Cómo hacerle ver que el hombre con quien compartía la cama era un monstruo disfrazado de padre amoroso? Entonces mentía: «Estoy bien, mamá, solo ando estudiando mucho». Los años fueron pasando y el abuso continuó. De los 8 a los 12 años viví una vida doble. Para el mundo era la hija de don Antonio y doña Guadalupe, una niña educada que ayudaba a su madre con las costuras y que iba bien en la escuela a pesar de los altibajos. En casa, por la noche, era la víctima de un depredador que debería haber sido mi protector. Mis amigos, esta parte de la historia es muy difícil de contar. A veces siento que las palabras se quedan atascadas en la garganta, incluso después de tantas décadas. Pero siento que necesito compartirlo, porque sé que hay muchas Marlenas por ahí sufriendo en silencio, creyendo que están solas. No lo están. Entiendo ese dolor. Pasé por él.
y estoy aquí para decir que existe un camino de salida. Si estás viendo esto desde algún rincón de México, cuéntamelo en los comentarios. Eso me hace sentir menos sola en este viaje de compartir mi historia. Y no olvides dejar tu like, ¿vale? Ayuda mucho a esta abuelita a llegar a más personas con este mensaje. Cuando cumplí 12 años, algo cambió en la dinámica de nuestra casa. Mi madre comenzó a recibir más encargos de costura. Una tienda del centro de la ciudad había contratado sus servicios, lo que significaba más dinero, pero también más trabajo. Pasaba días enteros fuera de casa, entregando y recogiendo trabajos. «Cuida de Marlena por mí», le pedía a mi padre antes de salir. «No la dejes sola». Y él respondía con aquella sonrisa que me daba escalofríos. «No te preocupes, Lupe, cuido de nuestra princesita como nadie». Con mi madre pasando más tiempo fuera, mi padre se volvió más osado. Ya no esperaba a que ella durmiera para venir a mi cuarto. Ahora me abordaba tan pronto como ella salía por la puerta. En el baño, en la cocina, en la sala, cualquier habitación de la casa se convertía en escenario de mi pesadilla. «Estamos acercándonos más. ¿No es así, princesita?», decía mientras me tocaba. «Es nuestro secretito especial». Yo ya no era la niña inocente que creía todo lo que él decía. A los 12 años ya entendía que aquello estaba mal, que los padres no debían tocar a sus hijas de esa manera, que aquel secretito era en realidad un crimen. Pero el miedo aún me paralizaba. Miedo de lo que pasaría si contaba. Miedo de destruir nuestra familia. Miedo de que nadie me creyera. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Entré en la pubertad y eso solo empeoró la situación. Mi padre parecía fascinado con las transformaciones, comentando sobre ellas de una manera que me hacía querer desaparecer. «Te estás convirtiendo en una señorita hermosa», decía, observándome cambiar de ropa por la rendija de la puerta. «Pronto serás toda una mujer». La palabra mujer en su boca sonaba como una amenaza, como si estuviera contando los días para algo peor. Y yo también contaba los días, pero para otra cosa, para crecer, salir de casa, escapar de aquel infierno. En la escuela, mi profesora de ciencias explicó sobre el abuso infantil durante una clase. Habló sobre toques inapropiados, sobre adultos que se aprovechan de los niños, sobre la importancia de contarle a alguien de confianza si esto ocurría. Me quedé paralizada en mi pupitre, sintiendo cómo la sangre huía de mi rostro. Era como si estuviera describiendo mi vida, como si supiera mi secreto. Después de la clase me llamó. «Marlena, ¿estás bien? Te pusiste muy pálida durante la explicación». Nuevamente casi conté. Las palabras estaban en la punta de la lengua. «Mi padre abusa de mí desde los 8 años. Por favor, ayúdeme». Pero entonces pensé en mi madre, en cuánto trabajaba para mantener nuestra casa, en cuánto amaba a mi padre a pesar de todo. «Estoy bien, maestra, solo un poco cansada». Cansada. Siempre la misma excusa, siempre la misma mentira. A los 13 años comencé a resistir. No físicamente, aún tenía demasiado miedo para eso, pero creando barreras. Cerraba con llave la puerta del baño cuando me duchaba, inventaba dolores de cabeza cuando él intentaba abrazarme, dormía con la luz encendida, sabiendo que él prefería la oscuridad para sus visitas nocturnas. «Estás diferente, princesita», comentó irritado después de que rechacé uno de sus abrazos especiales. «Te estás alejando de tu padre». «Estoy creciendo», respondí intentando sonar casual. «Ya no soy una niña». Aquello pareció irritarlo aún más. «No importa cuánto crezcas, siempre serás mi niñita». La forma en que dijo «mí» me dio escalofríos, como si fuera una propiedad, un objeto que él podía usar como quisiera. Fue en esa época que comencé a pensar en huir. Fantaseaba con tomar un autobús hacia Ciudad de México, conseguir un trabajo, comenzar una vida nueva lejos de aquella casa, de aquel hombre. Pero, ¿a dónde iría una niña de 13 años? ¿Quién le daría empleo, vivienda? ¿Acabaría en las calles o peor? ¿Y mi madre? ¿Cómo quedaría sin mí? Entonces continué. Continué fingiendo, continué sobreviviendo,
Continué esperando un milagro que parecía nunca llegar. A los 14 años conocí a Lucía, una vecina nueva que se mudó a la casa de al lado. Tenía mi edad, pero parecía mayor, más lista, más vivida. Nos hicimos amigas rápidamente, y por primera vez en años sentí que tenía a alguien en quien podía confiar. Una tarde estábamos solas en su habitación, escuchando discos y hablando sobre chicos de la escuela, cuando me preguntó algo que lo cambió todo. Marlena, ¿por qué siempre te pones tensa cuando tu padre se acerca? La pregunta me pilló desprevenida. No sabía que era tan obvio. Pensé en negar, en inventar alguna excusa, pero estaba cansada, tan cansada de cargar aquel secreto sola. Lucía, si te cuento algo, ¿prometes no decírselo a nadie? Claro, somos amigas. Y conté. Por primera vez dejé salir las palabras. Conté sobre los toques, las visitas nocturnas, el secretito. Conté cómo había comenzado cuando tenía 8 años y nunca había parado. Conté sobre el miedo, la vergüenza, la confusión. Lucía se puso pálida. Las lágrimas corrían por su rostro mientras yo hablaba. Cuando terminé, me abrazó con tanta fuerza que casi no pude respirar. Marlena, eso es abuso, dijo con voz temblorosa. Tu padre es un monstruo. Tienes que contárselo a tu madre. No puedo, respondí. Ella lo ama. Destruiría nuestra familia. Él ya está destruyéndote a ti, argumentó Lucía. Y si no para, y si empeora. No pude dormir aquella noche. Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza. ¿Y si empeora? ¿Qué podría ser peor de lo que ya estaba pasando? La respuesta llegó más rápido de lo que podía imaginar. La conversación con Lucía plantó una semilla de valor dentro de mí, pero el miedo aún era mayor. Acababa de cumplir 14 años y, para mi desesperación, mi cuerpo se estaba desarrollando de una manera que atraía aún más la atención enfermiza de mi padre. No podía quitarme los ojos de encima cuando pasaba por la casa, siempre con aquella mirada que me hacía sentir sucia, como si me desnudara con los ojos. Marlena, ¿cómo te estás pareciendo a tu madre cuando era joven? Comentaba delante de las visitas, pasando el brazo por mis hombros de una manera que parecía inocente para quien veía desde fuera. Tan linda, pero mucho más bonita. Mi madre sonreía, creyendo que aquello era un cumplido. Poco sabía ella lo que aquellas palabras realmente significaban, lo que ocurría cuando no estaba mirando, cómo su mano apretaba mi hombro, bajaba por mi espalda cuando nadie estaba prestando atención. Los abusos se fueron haciendo más frecuentes y más intensos. Si antes esperaba a que mi madre durmiera, ahora aprovechaba cualquier momento en que nos quedábamos solos. Por la mañana, antes de que ella despertara, durante el día cuando salía a entregar las costuras, por la noche fingiendo que iba a darme las buenas noches. «Princesita, estás cada día más linda», susurraba entrando en mi habitación por la noche. «Sabes lo especial que eres para papá, ¿verdad?» Yo cerraba los ojos e intentaba transportarme a otro lugar, como siempre hacía. Imaginaba campos verdes, playas desiertas, montañas cubiertas de nieve. Cualquier lugar que no fuera aquella habitación, aquella casa, aquella vida. Pero cada vez se hacía más difícil escapar mentalmente. El horror era muy real, muy presente, muy asfixiante. Comencé a presentar signos físicos del trauma. Perdí peso drásticamente. Los uniformes escolares parecían colgados de una percha cuando me los ponía. Mis uñas estaban siempre mordidas hasta la carne. Tenía espasmos nocturnos, despertando gritando con pesadillas que no eran nada comparadas con la realidad que vivía. Mi madre comenzó a preocuparse realmente. «Hija, ¿estás enferma? Necesitas ir al médico». ¿Cómo explicar que mi enfermedad no tenía cura con medicamentos? Que el veneno que me consumía vivía bajo el mismo techo, comía en la misma mesa, ¿era el hombre que ella amaba? «Es solo estrés de la escuela, mamá. Ya pasará». En la escuela, mi rendimiento se desplomó por completo. Yo, que siempre había sido buena alumna, apenas podía concentrarme en las clases. Mi mente estaba siempre alerta,
siempre en pánico, siempre exhausta de fingir que todo estaba bien. ¿Marlena está teniendo problemas en casa?, preguntó mi profesora de español a mi madre durante una reunión escolar. No que yo sepa, respondió mi madre confundida. Somos una familia tranquila. Tranquila. ¡Qué ironía! Nuestra casa era un campo de batalla silencioso, donde yo luchaba sola todas las noches contra un enemigo que nadie más podía ver. A los 15 años, la pesadilla se intensificó. Mi padre comenzó a seguirme cuando salía con mis amigas. Aparecía por coincidencia en la heladería donde estábamos, en la puerta del cine, en la plaza donde conversábamos. Me estaba vigilando, controlando, como si tuviera miedo de que le contara a alguien, y yo también tenía miedo. Miedo de lo que haría si supiera que le había contado a Lucía, miedo de lo que pasaría si alguien más lo descubría, miedo de que nadie me creyera. «Tu padre es tan atento», comentó una amiga de la escuela después de que él se ofreció a llevarnos. «Siempre preocupado por ti». Si ella supiera la verdadera naturaleza de aquella preocupación, si pudiera ver a través de aquella máscara de padre amoroso. Fue en esa época que él comenzó a darme regalos a cambio de los abusos. Una blusa nueva que había comentado en el escaparate, un par de zapatos que todas las chicas de la escuela estaban usando, una pulsera de plata en mi cumpleaños. «Es nuestro secretito», decía entregándome el paquete después de otra noche de horror. «Tu madre no necesita saber cuánto costó». Yo odiaba aquellos regalos. Cada uno de ellos era una cadena invisible que me ataba aún más al silencio, que me transformaba en cómplice de mis propios abusos. Pero los aceptaba porque, ¿qué más podía hacer? En 1973, cuando tenía casi 16 años, una tragedia familiar trajo un cambio temporal en nuestra rutina. Mi abuela materna sufrió un derrame cerebral y necesitaba cuidados constantes. Mi madre decidió pasar 2 semanas en su casa en Toluca para ayudar. «¿Estarás bien con tu padre?», preguntó preocupada ante la idea de dejarme. Quise gritar: «No, llévame contigo, no me dejes sola con él». Pero solo sonreí y dije: «Claro, mamá, todo estará bien». Aquellas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Sin el escudo de la presencia de mi madre, aunque ella nunca hubiera percibido lo que ocurría, mi padre se volvió aún más osado, más violento, más insaciable. «Ahora somos solo nosotros dos, princesita», dijo la primera noche después de que mi madre viajara. «No necesitas fingir más, no necesitas esconderte». Durante el día iba a la escuela y me quedaba allí el máximo tiempo posible. Inventaba trabajos en grupo, actividades extracurriculares, cualquier cosa para evitar volver a casa. Pero la noche siempre llegaba, y con ella lo inevitable. Fue en ese periodo que conocí a Carlos, un chico de la escuela que comenzó a mostrar interés por mí. Era amable, respetuoso, completamente diferente del hombre al que llamaba padre. Cuando me invitó a salir, acepté inmediatamente, viendo allí una oportunidad de escapar de casa por algunas horas. Nos encontramos en la plaza central un sábado por la tarde. Fue mi primera cita, mi primer intento de tener algo normal en la vida. Carlos tomó mi mano mientras caminábamos. Me compró un helado. Me hizo reír con historias tontas sobre el equipo de fútbol de la escuela. Por algunas horas olvidé mi pesadilla, olvidé lo que me esperaba en casa. Cuando me dio un beso de despedida, un beso inocente y dulce como debería ser el primer beso de cualquier adolescente, sentí una mezcla de emociones. Alegría por aquel momento de normalidad, tristeza por saber que mi vida estaba lejos de ser normal, y terror al darme cuenta de que mi padre estaba parado al otro lado de la plaza, observándonos. «¿Quién era ese muchacho?», preguntó tan pronto como entré en casa, agarrando mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas. «¿Qué estabas haciendo con él?». «Es solo un amigo de la escuela», respondí intentando soltarme. «No quiero que te encuentres con muchachos», gruñó, los ojos oscurecidos de rabia. «Eres mi hija, mía». Aquella palabra, mía, salió de su boca como una sentencia de prisión, como si yo fuera un objeto, una propiedad, algo que él poseía y no una persona con voluntades y deseos propios.
Papá, estoy creciendo, intenté argumentar, encontrando valor no sé dónde. Es normal salir con amigos. ¿Normal? Se rió, una risa que heló mi sangre. ¿Tú crees que sabes lo que es normal? ¿Crees que entiendes el mundo allá afuera? Ese muchacho solo quiere una cosa de ti, y tú sabes lo que es. La ironía de aquellas palabras me golpeó como una bofetada. Él, que durante años tomaba de mí lo que ningún padre debería jamás querer de su propia hija, acusándome de impureza. Él, el depredador de mi infancia, fingiendo protegerme de peligros imaginarios. Aquella noche, el castigo por mi comportamiento fue el peor abuso que había sufrido hasta entonces. Por primera vez pensé seriamente en acabar con todo, en tomar los medicamentos para la presión de mi abuela que mi madre guardaba en el armario del baño y tragarlos todos de una vez, en usar la navaja de mi padre para cortar mis muñecas, en simplemente desaparecer. Pero entonces pensaba en mi madre. ¿Cómo sufriría si me fuera? ¿Cómo se culparía sin nunca saber la verdad? Y una pequeña parte de mí, una parte que aún creía en el futuro, susurraba: aguanta, un día esto acabará. Cuando mi madre volvió de Toluca, notó que algo estaba diferente. Yo estaba más delgada, más pálida, más callada que nunca. ¿Qué pasó mientras estuve fuera?, preguntó acariciando mi cabello en una rara noche en que estábamos solas en la cocina. ¿Tú y tu padre pelearon? Abrí la boca para hablar, para contarlo todo. La verdad estaba ahí, lista para salir, para finalmente ser liberada después de tantos años atrapada en mi garganta. Mamá, papá. Pero en ese momento oí la puerta de entrada abrirse. Él estaba en casa, y el miedo, ese viejo conocido, volvió a paralizarme. Nada, mamá, solo te extrañé. Algunas semanas después de este episodio, Lucía, mi amiga y única confidente, me buscó con una expresión grave. Marlena, no aguanto más ver lo que está pasando contigo. Si no le cuentas a tu madre, voy a contárselo yo misma. El pánico me dominó. No, Lucía, lo prometiste. Me matará si sabe que se lo conté. Te está matando poco a poco de cualquier manera, respondió, las lágrimas corriendo por su rostro. Mírate, estás desapareciendo frente a nosotros. Tenía razón. Cada abuso se llevaba un pedazo de mi alma, de mi voluntad de vivir. Me estaba transformando en un caparazón vacío, en un fantasma de la niña que alguna vez fui. Dame tiempo, supliqué. Encontraré una manera de contárselo a mi madre, pero tiene que ser a mi modo, a mi tiempo. Lucía aceptó a regañadientes, pero me dio un ultimátum. Hasta fin de mes. Si no le cuentas hasta entonces, lo haré yo. Aquel ultimátum encendió una mecha dentro de mí. Tenía que actuar, tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Cómo romper este ciclo de abuso que ya duraba casi la mitad de mi vida? Fue entonces cuando comencé a planear mi fuga. Junté el poco dinero que tenía guardado de regalos de cumpleaños y Navidad. Investigué autobuses hacia Guadalajara, donde vivía una prima lejana. Pensé en escribir una carta para mi madre explicándolo todo, dejando que ella la encontrara después de que yo ya estuviera lejos. Pero mientras elaboraba este plan, algo terrible se estaba preparando en las sombras. Algo que cambiaría para siempre el curso de mi vida, de la vida de mi madre, de nuestra familia entera. Mi padre debe haber notado mi inquietud, mis susurros con Lucía, mis miradas distantes mientras planeaba la fuga. Tal vez notó el dinero que escondía bajo el colchón, o escuchó alguna conversación sobre Guadalajara. Lo que sé es que decidió que era hora de tomar medidas drásticas, de garantizar mi silencio de una vez por todas, de la manera más vil posible. Y así llegamos a aquella noche, la noche que dividió mi vida en antes y después, la noche que incluso después de más de 50 años todavía me hace despertar gritando en las madrugadas más oscuras. Era un viernes, 10 de agosto de 1973. Nunca olvidaré esa fecha. Está grabada en mi alma como una cicatriz que nunca desaparece completamente. Yo acababa de cumplir 16 años el mes anterior.
El invierno estaba terminando en Ciudad de México, esos días en que el calor ya comenzaba a dar señales durante el día, pero las noches aún guardaban un frescor que hacía dormir bien. Mi madre había ido a visitar a una clienta importante en la colonia Polanco, una señora rica que siempre pedía vestidos exclusivos. Era un trabajo que pagaba bien y mamá no podía rechazarlo. «Volveré antes de las 10», prometió antes de salir, besando mi frente como hacía desde que yo era pequeña. Me quedé en casa sola con él. Mi estómago ya se retorcía solo de pensar en lo que vendría. En los últimos días mi padre estaba diferente, más callado, más observador, como si estuviera planeando algo. Sus ojos me seguían por la casa de una manera que era diferente incluso de su comportamiento habitual. Decidí quedarme en mi cuarto, con la puerta cerrada, fingiendo estudiar para un examen. En realidad, estaba organizando mi plan de fuga. Había juntado casi 200 pesos, ahorros de años, monedas escondidas, algunos billetes que lograba guardar de sus regalos sin que lo notara. No era mucho, pero alcanzaría para el pasaje hasta Guadalajara y algunos días de comida hasta encontrar a mi prima. Alrededor de las 8 de la noche, él llamó a mi puerta. «Marlena, te hice un té. Abre la puerta». Me extrañó. Mi padre nunca hacía nada en la cocina. Ese era trabajo de mujeres, como siempre decía. «No quiero, papá. Estoy estudiando». «Vamos, princesita. Es té de manzanilla. Te ayudará a relajarte para el examen. Sé que andas nerviosa». Había algo en su voz, una falsa dulzura que me dio escalofríos. Pero sabía que si no abría, seguiría insistiendo y eventualmente perdería la paciencia. Era mejor tratar con él calmado que enfurecido. Abrí la puerta apenas lo suficiente para tomar la taza. «Gracias», murmuré, intentando cerrar nuevamente, pero él fue más rápido, poniendo el pie en la rendija. «¿No vas a tomarlo delante de mí? Lo hice especialmente para ti». Miré el líquido amarillento en la taza. Parecía normal, té de manzanilla común, pero algo dentro de mí gritaba en alerta. «Estoy ocupada, papá. Lo tomo después». «Tómalo ahora», insistió, y su tono cambió. Ya no era una petición, era una orden. «Quiero verte tomándolo». En ese momento, tuve la certeza de que había algo mal con el té. Pero ¿qué podía hacer? Si me negaba, podría forzarme. Si lo tiraba, lo vería. Estaba acorralada, como siempre había estado desde los 8 años. Entonces tuve una idea. Fingí llevar la taza a los labios, inclinándola despacio. «Está caliente», me quejé, ganando tiempo. «Sopla entonces», dijo impaciente. Hice 2 fingimientos más de sorber, acercando la taza a la boca sin realmente beber. «Está bueno, papá. Gracias». Pero él no se movía. Se quedaba ahí, observando, esperando. «Tómalo todo. Lo hice para que te relajes». Entendí que no tenía salida. Tomé un pequeño sorbo, esperando que cualquier cosa que hubiera, en pequeña cantidad, no me haría daño. El té tenía un sabor ligeramente amargo, diferente de la manzanilla normal. Recé para que fuera solo mi imaginación. «¿Ves? No fue tan difícil», sonrió finalmente, quitando el pie de la puerta. «Tómate el resto y descansa un poco. Andas muy tensa». Cerré la puerta tan pronto como se alejó y corrí hacia la ventana. La abrí y tiré el resto del té en los arbustos del patio. Algo me decía que aquella bebida no era solo manzanilla, y mi instinto desarrollado por años de supervivencia raramente se equivocaba. Volví a mis libros, a mi plan de fuga, pero unos 20 minutos después comencé a sentir un entumecimiento extraño. Mi visión se volvió ligeramente borrosa, mis miembros pesados. Incluso lo poco que había bebido estaba haciendo efecto. Intenté luchar contra la sensación, levantándome, caminando por el cuarto, echándome agua en la cara. Fue cuando oí la puerta abrirse. No me había dado cuenta de que él tenía una llave de repuesto. Qué descuidada había sido. «El té está haciendo efecto, princesita». Su voz parecía venir de lejos, aunque él estaba parado en la puerta de mi habitación. Intenté gritar, pero mi lengua parecía de algodón. Intenté correr, pero mis piernas no obedecían bien. ¿Qué pusiste en el té?»,
logré preguntar, las palabras saliendo arrastradas. Solo algo para que te relajes, para que disfrutes nuestro momento especial. Nuestro momento especial. Aquellas palabras me causaron un terror como nunca había sentido antes. Esto no era como las otras veces. Había algo diferente en sus ojos, algo calculado, premeditado. Intenté arrastrarme lejos mientras él se acercaba, pero mi cuerpo no respondía como debería. Era como estar atrapada dentro de mí misma, consciente de todo pero incapaz de reaccionar. Papá, no, por favor. Shh, princesita. Hoy será diferente, muy especial. Lo que ocurrió después es difícil de poner en palabras, incluso después de tantos años. La droga, que más tarde descubrí era un sedante fuerte mezclado con el té, no me hizo desmayar completamente. Quedé en un estado de semiconciencia, capaz de entender todo lo que estaba sucediendo, pero incapaz de reaccionar, de luchar, de huir. Era como estar atrapada en una pesadilla en la que intentas gritar, pero ningún sonido sale. Intentas correr, pero las piernas no se mueven. Intentas despertar, pero estás totalmente consciente de la realidad. Sentía su contacto, oía su respiración, percibía cada movimiento, pero estaba paralizada, impotente, como si estuviera viendo una película horrible de la cual yo era la protagonista indefensa. En algún momento, en medio de aquel horror, oí un ruido en la sala. La puerta de entrada abriéndose, pasos en el pasillo, la voz de mi madre. Antonio, Marlena, llegué más temprano. Doña Olga no se sentía bien. Por primera vez vi pánico en los ojos de mi padre. No esperaba que ella volviera tan pronto. No había planeado esto. Antonio, ¿dónde estás? Los pasos se acercaban a la habitación. Mi padre intentó recomponerse rápidamente, intentó cubrir las evidencias de lo que estaba haciendo, pero era demasiado tarde. La puerta de la habitación se abrió por completo y allí estaba mi madre. Su rostro, que siempre había sido tan dulce, se transformó en una máscara de horror al ver la escena frente a ella. Sus ojos se agrandaron. El bolso que sostenía cayó al suelo con un golpe sordo. Dios mío del cielo, ¿qué está pasando aquí? Fue como si el tiempo se detuviera. Mi padre se congeló donde estaba. Yo, todavía bajo el efecto de la droga, intenté hablar, intenté moverme, pero solo logré emitir sonidos incoherentes. Lupe, no es lo que estás pensando, comenzó mi padre, la voz temblando por primera vez desde que lo conocía. La niña está enferma, con fiebre. Yo solo estaba... ¡Cállate! Nunca había oído a mi madre gritar así. Ella, siempre tan contenida, tan suave, gritó con una fuerza que parecía venir de las profundidades del alma. ¡Aléjate de ella ahora! Mi padre intentó acercarse a ella, intentó tocar su brazo, explicar, inventar alguna excusa, pero mi madre retrocedió como si su contacto quemara. «No me toques, no te acerques a mí». Corrió hasta donde yo estaba, semiconsciente en la cama. «Marlena, Dios mío, ¿qué te hizo? Hija, háblame». Intenté responder, pero mi lengua aún no obedecía bien. «Mamá, él puso medicina». Incluso en mi estado, pude ver la comprensión surgir en sus ojos, y entonces algo que nunca había visto antes, un odio puro, primordial, el tipo de furia que solo una madre puede sentir cuando se da cuenta de que su hijo ha sido herido. Se volvió hacia mi padre, que todavía intentaba explicarse, balbucear excusas. Lo que pasó a continuación quedó grabado en mi memoria como si fuera ayer. Mi madre, aquella mujer pequeña y delicada, se lanzó sobre él con la fuerza de una leona. Golpeó su pecho con los puños, arañando, gritando palabras que nunca había oído salir de su boca. «¡Monstruo! ¡Demonio! ¿Cómo pudiste? Tu propia hija». Mi padre, tomado por sorpresa, retrocedió hasta chocar contra la pared. Nunca había visto miedo en sus ojos antes, pero en ese momento estaba aterrorizado. «Lupe, cálmate, no es lo que parece. Déjame explicar».
¿Explicar? ¿Explicar? Yo vi lo que estabas haciendo. Yo vi. Agarró la lámpara de la mesita de noche y se la arrojó con toda su fuerza. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? El silencio de él fue la respuesta que ella temía. Mi madre me miró, luego volvió a mirarlo a él, y la comprensión del horror de años la golpeó como un rayo. ¿Desde cuándo, Antonio? ¿Desde cuándo abusas de nuestra hija? Él bajó los ojos, sin respuesta. Fue cuando mi madre perdió completamente el control. Agarró las tijeras que siempre llevaba en el bolsillo del delantal, herramienta de su oficio de costurera, y se abalanzó contra él. «Te voy a matar. Voy a acabar contigo». Las tijeras alcanzaron su brazo, haciendo un corte profundo que inmediatamente comenzó a sangrar. Mi padre gritó de dolor y sorpresa, retrocediendo hacia el pasillo. «¿Te volviste loca? ¿Vas a atacarme con unas tijeras?» «Loca estoy, pero lúcida por primera vez. ¡Sal de mi casa! ¡Sal ahora!» Él intentó acercarse de nuevo, intentó sujetar sus brazos, pero mi madre estaba poseída por una fuerza que no conocía límites. Continuó golpeando con las tijeras, la mayoría de los golpes acertando en el aire, pero algunos encontrando carne. «¡Para! ¡Me vas a matar!» Esa es la intención. Incluso en mi condición, entendí lo que estaba pasando. Mi madre podría matar a mi padre en ese momento e iría a la cárcel por ello. Nuestra vida, ya destruida, sería completamente arruinada. Reuniendo toda la fuerza que pude encontrar, me arrastré hasta el borde de la cama y grité, la voz todavía arrastrada por la droga. «Mamá, para, no vale la pena». Algo en mi grito la hizo detenerse. Miró hacia mí, luego a las tijeras en su mano cubiertas con la sangre de él, y entonces a su propio delantal, también manchado de rojo. «¡Dios mío, qué estoy haciendo!» Aprovechando ese momento de duda, mi padre corrió hacia la puerta principal. Oí sus pasos apresurados, la puerta abriéndose y cerrándose con fuerza. Había huido. Mi madre soltó las tijeras y corrió hacia mí, abrazándome, llorando como nunca la había visto. «Hija, perdóname. Perdóname por no haberme dado cuenta. ¿Cómo fui tan ciega? ¿Cómo no vi lo que estaba pasando en mi propia casa?» Logré finalmente abrazarla, mis brazos recuperando un poco de movimiento. «No fue tu culpa, mamá». «Sí lo fue. Era mi obligación protegerte y fracasé. Fracasé terriblemente». Nos abrazamos y lloramos juntas, dos corazones rotos intentando consolarse mutuamente en medio de una pesadilla. Cuando finalmente me recuperé lo suficiente del efecto de la droga para hablar claramente, le conté todo, desde el primer contacto inapropiado cuando tenía 8 años hasta aquella noche. Cada abuso, cada amenaza, cada manipulación. Fue como liberar 8 años de veneno guardado, de secretos corrosivos. Mi madre escuchó todo en silencio, lágrimas corriendo por su rostro, asintiendo ocasionalmente, sosteniendo mis manos con fuerza. «¿Por qué no me lo contaste antes, hija?» Tenía miedo. Miedo de que no me creyeras. Miedo de destruir nuestra familia. «¿Qué familia?», preguntó con voz amarga. «Una familia construida sobre mentiras y dolor no es una familia, es una prisión». Esa misma noche llamó a la policía. Cuando los policías llegaron, les contó todo lo que había visto, todo lo que yo le había revelado. Tomaron nuestras declaraciones, mirando alrededor con expresiones graves. «Señora, usted atacó a su marido con un arma blanca», dijo uno de los policías. «Eso es intento de homicidio». «Fue legítima defensa», respondió mi madre sin dudar. «Él estaba drogando y abusando de mi hija. Lo haría de nuevo si fuera necesario». El otro policía, mayor y de semblante más amable, asintió. «Vamos a registrarlo como defensa de la menor en situación de flagrante delito, pero necesitamos llevar a la niña al hospital para exámenes». El hospital fue otra prueba. Exámenes invasivos, preguntas vergonzosas, miradas de lástima y de juicio. Pero lo importante es que comprobaron la presencia de sedantes en mi organismo y evidencias del abuso prolongado.
Mi padre no volvió a casa aquella noche, ni la siguiente. De hecho, huyó de Ciudad de México, intentando escapar de la justicia y de la vergüenza. Pero no llegaría lejos. Aquella noche lo cambió todo. El secreto había sido expuesto, la máscara arrancada, el monstruo revelado. Y aunque el dolor era inmenso, aunque el camino por delante parecía aterrador e incierto, por primera vez en 8 años sentí que podía respirar. La pesadilla no había terminado. En realidad, en muchos aspectos apenas comenzaba. Pero ahora no estaba sola. Tenía a mi madre a mi lado, lista para luchar conmigo, para protegerme como siempre debería haber sido. Y eso marcaba toda la diferencia en el mundo. Los días que siguieron a aquella noche fueron como caminar por una cuerda floja sobre un abismo. Todo lo que conocíamos como familia, como vida, se había derrumbado y estábamos intentando encontrar equilibrio entre los escombros. Mi madre no se separó de mi lado ni por un segundo durante aquella primera semana. Dormía en la misma cama que yo, me acompañaba al baño, se quedaba en la puerta de la escuela esperando a que terminaran las clases. Era como si intentara compensar en días lo que no percibió en años. «No volveré a fallarte», repetía, sosteniendo mis manos entre las suyas. «Nunca más». La noticia se esparció por el barrio como fuego en paja seca. Los vecinos que antes sonreían y saludaban, ahora cerraban las cortinas cuando pasábamos. Algunos, los más antiguos principalmente, miraban a mi madre con desaprobación, como si ella hubiera traicionado a su propio marido al denunciarlo, y no al revés. «No los mires», decía mi madre cuando notaba mi incomodidad con las miradas. «Ellos no saben nada, no vivieron lo que vivimos». Mi padre fue encontrado 3 días después en Querétaro, ciudad a unos 200 kilómetros de Ciudad de México. Estaba escondido en la casa de un primo, planeando huir hacia Jalisco. La policía lo arrestó sin resistencia. Según el informe, parecía resignado, como si supiera que no podría escapar para siempre. Cuando supe de su arresto, sentí una mezcla confusa de emociones. Alivio al saber que ya no podría hacerme daño, rabia por todos los años de abuso, tristeza por lo que podría haber sido y nunca fue, y por más extraño que parezca, una pizca de culpa. Esa culpa irracional que las víctimas cargan, como si de alguna forma fueran responsables de su propio sufrimiento. «No tienes culpa de nada», me decía Lucía siempre que percibía ese sentimiento en mí. «Él era el adulto, él era tu padre. Toda la culpa es suya». El proceso judicial comenzó en septiembre de 1973. Fue uno de los primeros casos de abuso infantil en ganar visibilidad en Ciudad de México, una ciudad donde cosas así normalmente se barrían bajo la alfombra, tratadas como problemas de familia que deberían quedar entre 4 paredes. El juez, don Emanuel, era un hombre serio de unos 50 años, con ojos que parecían ver a través de las personas. Cuando entré en la sala de audiencias por primera vez, temblorosa y asustada, me miró con una gentileza que no esperaba. «Sé que es difícil estar aquí», dijo con voz tranquila y pausada. «Pero estás haciendo lo correcto. Estás protegiéndote no solo a ti misma, sino a otros niños que podrían ser víctimas en el futuro». Nunca había pensado en eso de esa manera, que mi dolor de alguna manera evitaría el dolor de otros, que mi voz, por tanto tiempo silenciada, ahora podría marcar la diferencia. Tuve que declarar varias veces durante el proceso. Contar y recontar cada detalle de los abusos, desde los primeros toques inapropiados hasta aquella última noche. Era como revivir el trauma repetidamente, arrancando vendas de heridas que apenas habían comenzado a cicatrizar. El abogado de mi padre, el licenciado Méndez, era un hombre delgado con ojos pequeños y voraces. Su estrategia fue clara desde el principio: desacreditarme, insinuar que estaba inventando historias, sugerir que era una adolescente problemática queriendo llamar la atención. «La señorita, ¿no le parece extraño nunca haber contado a nadie en todos estos años?», preguntaba con voz cargada de incredulidad forzada. «¿Ni a su madre, ni a profesores, ni a médicos?» «Le conté a mi amiga Lucía», respondí con voz temblorosa pero decidida. «Y él me amenazaba»,
Decía que nadie me creería, tal como nadie debería creerme ahora, insinuó, provocando protestas inmediatas del fiscal y una severa reprimenda del juez. Mi madre sufrió tanto como yo durante el juicio. Además de lidiar con la culpa aplastante de no haber percibido los abusos, tuvo que enfrentar las acusaciones de haber atacado a mi padre con unas tijeras. ¿La señora no cree que reaccionó de forma excesiva?, preguntó el abogado defensor. Al fin y al cabo, podría haber llamado a la policía en vez de intentar hacer justicia con sus propias manos. Cuando vi a ese hombre, mi marido, abusando de mi hija drogada, respondió sin desviar la mirada, no vi nada más que rojo. No pensé, solo actué. Cualquier madre habría hecho lo mismo. El proceso se arrastró durante casi 6 meses. 6 meses de idas y venidas al juzgado, de testimonios dolorosos, de preguntas invasivas, de miradas de lástima y juicio. 6 meses en los que tuve que revivir el peor periodo de mi vida bajo el escrutinio de extraños. La escuela se convirtió en un campo minado. Algunos compañeros se alejaron, como si el abuso fuera contagioso. Otros susurraban por los pasillos cuando yo pasaba. Hubo incluso quien dijo que yo había provocado a mi propio padre, que había pedido eso de alguna forma. No les hagas caso, decía Lucía, mi fiel escudera en medio de la tormenta. Son ignorantes, no saben de lo que están hablando. Pero las palabras herían de todas formas. Cada susurro, cada mirada, cada risita ahogada era como sal en heridas abiertas. Los profesores intentaban ayudar a su manera. Algunos eran demasiado amables, tratándome como si estuviera hecha de cristal, a punto de romperme en cualquier momento. Otros fingían que nada había ocurrido, en un intento torpe de normalidad. La directora, doña Irene, me llamó a su oficina un día y dijo algo que nunca olvidé. Marlena, lo que te pasó fue terrible, pero no define quién eres ni quién te convertirás. Recuerda eso. En medio de todo esto, mi madre y yo tuvimos que reinventar nuestras vidas desde cero. El taller mecánico que mi padre mantenía en la parte trasera de la casa era nuestra principal fuente de ingresos. Con él preso, nos quedamos solo con el trabajo de costura de ella, que apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Tendré que trabajar más, dijo, profundas ojeras marcando su rostro otrora tan vibrante. Tomaré más encargos, haré turnos más largos. Puedo buscar un trabajo después de la escuela, sugerí, queriendo aliviar su carga. No, fue firme. Tu única obligación ahora es estudiar y curarte. Déjame que yo me encargue del resto. Y así lo hizo. Se levantaba a las 5 de la mañana, cosía hasta la hora de llevarme a la escuela, luego continuaba hasta tarde en la noche. Poco a poco, su clientela aumentó. Esposas de médicos, de abogados, mujeres de la sociedad capitalina que admiraban su trabajo y, en algunos casos, su valentía. Tu madre es una guerrera, dijo doña Olga, una de sus clientas más antiguas, cuando fue a buscar un vestido a nuestra casa. No cualquiera enfrenta al marido y a la sociedad para proteger a su hija. En diciembre de 1973, finalmente llegó la sentencia. Mi padre fue condenado a 12 años de prisión por violación de persona vulnerable y otros delitos relacionados. El juez hizo cuestión de resaltar la gravedad del caso y el abuso de confianza involucrado. La sociedad confía a los padres la más sagrada de las misiones, proteger y educar a sus hijos, dijo don Emanuel en la lectura de la sentencia. Cuando esa confianza se rompe de la forma más vil posible, la justicia debe ser rigurosa y ejemplar. Cuando salimos del tribunal aquel día, sentí como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Él estaba preso. No podría hacerme daño más. Se había hecho justicia, al menos en el papel, pero el viaje de curación apenas comenzaba. Por sugerencia de la trabajadora social que acompañó nuestro caso, comencé a hacer terapia con la doctora Marta, una psicóloga especializada en traumas infantiles. Al principio era difícil hablar. Las palabras se quedaban atascadas en la garganta. Los sentimientos eran demasiado nebulosos para ser traducidos en frases coherentes. No necesitas tener prisa, me decía la doctora Marta con aquella voz tranquila que se convirtió en mi puerto seguro.
La curación no es una línea recta. Hay días buenos y días malos. Lo importante es seguir adelante, un paso a la vez. Un paso a la vez. Ese se convirtió en mi mantra en los meses que siguieron. Cuando las pesadillas me despertaban en medio de la noche, sudando frío y gritando. Cuando los ataques de pánico me dejaban sin aire en medio de la clase. Cuando la simple visión de un hombre que se parecía a mi padre me hacía congelar de terror. Un paso a la vez. Mi madre también comenzó a hacer terapia. La culpa la estaba consumiendo, transformando sus cabellos negros en hebras grises casi de la noche a la mañana. Se culpaba por no haberse dado cuenta, por no haberme protegido, por haber traído a aquel hombre a nuestras vidas. La culpa nunca fue tuya, repetía, en una inversión de papeles en que la hija intentaba consolar a la madre. No lo sabías y cuando lo descubriste hiciste todo bien. En enero de 1974 tomamos una decisión difícil pero necesaria: vender nuestra casa. Aquellas paredes guardaban demasiados recuerdos, demasiados dolores. Cada habitación era un gatillo, cada rincón un recordatorio de lo que había ocurrido allí. Conseguimos un buen precio. Irónicamente, el escándalo había valorizado el inmueble a los ojos de compradores mórbidos. Con el dinero alquilamos un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, cerca del centro, donde nadie nos conocía, donde podíamos recomenzar sin el peso de las miradas y los susurros. La mudanza fue como un ritual de purificación. Dejamos atrás muebles, objetos, todo lo que pudiera llevar la energía de aquella casa, de aquel hombre. Compramos cosas nuevas, sencillas pero nuestras, no contaminadas por el pasado. Mi madre transformó la sala del departamento en su taller de costura. Compró una máquina nueva, más moderna, y comenzó a aceptar encargos más complejos: vestidos de novia, trajes a medida, ropas que exigían técnica y paciencia. «Estoy pensando en hacer un curso de moda», me dijo una noche mientras cosía un bordado delicado. «¿Quién sabe? Tal vez abra mi propio taller un día, con mi nombre en la puerta». Era la primera vez en meses que la oía soñar con el futuro. Fue como ver una flor naciendo en medio del concreto, improbable pero hermosa en su resistencia. Yo también comencé a reconstruirme, pieza por pieza. Volví a dibujar, hobby que había abandonado en los años de abuso. Comencé a escribir en un diario, volcando en las páginas los sentimientos que aún no lograba verbalizar completamente. La escuela seguía siendo un desafío, pero encontré refugio en la biblioteca. Entre libros, nadie me miraba extraño ni susurraba a mis espaldas. Allí podía perderme en otras vidas, otras historias, escapar temporalmente de mi propia realidad. Fue en la biblioteca donde conocí a Roberto, el nuevo profesor de literatura, recién graduado, lleno de ideas innovadoras. Organizó un club de lectura que rápidamente se convirtió en mi momento favorito de la semana. «Tienes una mirada crítica muy interesante», me dijo después de una discusión sobre Juan Rulfo. «¿Has pensado en estudiar letras?» Nunca había pensado mucho en el futuro. Durante años, mi única preocupación fue sobrevivir al presente. Pero aquella pregunta abrió una puerta que no sabía que existía: un futuro, posibilidades, elecciones. «Tal vez», respondí, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en algún lugar dentro de mí. A medida que 1974 avanzaba, nuestra nueva vida comenzaba a tomar forma. El departamento, antes extraño e impersonal, ahora tenía nuestro estilo. Plantas en las ventanas, cuadros en las paredes, el olor a comida casera impregnando las habitaciones. Un hogar, no solo un lugar para vivir. El taller de costura de mi madre prosperaba. Hacía ropa para las esposas de los hombres más importantes de la ciudad, creando una reputación de excelencia y discreción. Algunas de estas mujeres se volvieron más que clientas. Se convirtieron en amigas, confidentes, apoyo en los momentos difíciles. Yo había mejorado en la terapia. Aunque todavía tenía días malos, las pesadillas eran menos frecuentes, los ataques de pánico más controlables. Comencé a prepararme para el examen de admisión a la universidad, soñando con la facultad, con una carrera,
con una vida que fuera verdaderamente mía. En agosto de 1974 recibimos una noticia que sacudió nuestra recién conquistada estabilidad. Mi padre había presentado una solicitud de revisión de la pena, alegando buena conducta y arrepentimiento. «No puede salir». Entré en pánico al saber la noticia. No después de apenas un año, no después de todo lo que hizo. «No saldrá», prometió mi madre con una determinación que no dejaba espacio para dudas. «Contrataré al mejor abogado, iré a la prensa si es necesario, cumplirá cada día de esos 12 años». Y así lo hizo. Ahorró, trabajó horas extras, vendió joyas que aún guardaba de los tiempos de casada y contrató al licenciado Pablo, un reconocido abogado penalista. Juntos reunieron evidencias, testimonios, todo lo que pudiera garantizar que la solicitud fuera rechazada. En noviembre llegó la respuesta del juez: solicitud denegada. Mi padre continuaría en prisión cumpliendo su pena íntegramente. Fue otro momento de alivio, otra pequeña victoria en nuestro camino de reconstrucción. Pero el impacto psicológico de aquel susto fue grande. Me di cuenta de que, incluso preso, él todavía tenía poder sobre nosotras. Todavía podía generar miedo, ansiedad, desestabilizar la frágil paz que habíamos construido. «No quiero vivir así», desahogué con la doctora Marta en una sesión. «No quiero que cada noticia de él, cada movimiento legal, cada año que pasa, me haga revivir todo de nuevo». «¿Y cómo quieres vivir?», preguntó en aquel tono suave pero provocador que usaba cuando quería hacerme reflexionar más profundamente. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Cómo quería vivir? Nunca había pensado realmente en eso. Había estado tan ocupada sobreviviendo que olvidé imaginar cómo sería realmente vivir. «Quiero ser libre», respondí finalmente. «Libre de él, libre del miedo, libre del pasado». «¿Y qué necesitas para conseguir esa libertad?». La respuesta no vino inmediatamente. Pasé días pensando en eso, reflexionando sobre lo que realmente significaba ser libre, hasta que entendí: perdón, no perdón para él. Jamás podría perdonar lo que hizo, pero perdón para mí misma. Perdón por no haber contado antes, por haber aguantado en silencio, por todas las veces que me culpé por lo que no era mi culpa. Y perdón para mi madre también, perdón genuino, no solo palabras vacías para hacerla sentirse mejor. Perdón por no haber visto, por no haberse dado cuenta, por haber traído a aquel hombre a nuestras vidas. Ese fue el paso más difícil de mi camino hacia la curación. Más difícil que los testimonios, que las noches de insomnio, que las miradas de lástima. Perdonar exigía una fuerza que no sabía si poseía, pero lo intenté. Día tras día lo intenté, y poco a poco sentí la carga haciéndose más ligera, las cadenas aflojándose, el aire entrando más fácilmente en los pulmones. En la Navidad de 1974, mi madre y yo celebramos juntas en nuestro pequeño departamento. Era nuestra primera fiesta realmente nuestra, sin sombras del pasado cerniéndose sobre nosotras. Preparamos una cena sencilla, pero hecha con amor. Decoramos un árbol pequeño con adornos artesanales. Intercambiamos regalos modestos, pero significativos. «Por nuevos comienzos», brindó a medianoche, alzando una copa de sidra. «Por nuevos comienzos», repetí, sintiendo por primera vez que esto era realmente posible. El año 1975 amaneció con una promesa de novedades. Yo cumpliría 18 años en julio. Terminaría la preparatoria en diciembre. Presentaría el examen de admisión para letras. Mi madre iniciaría su curso técnico de moda, ampliaría el taller, tal vez contrataría una asistente. Estábamos reconstruyendo nuestras vidas pedazo a pedazo, día tras día. El camino aún era largo, los desafíos aún eran muchos, pero por primera vez, desde aquella fatídica noche de agosto de 1973, mirábamos hacia adelante con esperanza en vez de miedo. Y esa, tal vez, fue nuestra mayor victoria. Los años que siguieron fueron de reconstrucción y descubrimientos. En julio de 1975 cumplí 18 años, oficialmente adulta ante la ley,
aunque ya me sentía envejecida por dentro desde hacía mucho tiempo. Mi madre organizó una pequeña fiesta en nuestro departamento, con solo algunas amigas cercanas y sus clientas más queridas. Un brindis por mi hija, dijo, alzando una copa de vino barato que en aquel momento parecía el más fino champán. La mujer más valiente que he conocido. Lloré al oír aquellas palabras. Nunca me había considerado valiente, solo una sobreviviente haciendo lo que necesitaba para seguir adelante. Pero aquella noche, rodeada por personas que me amaban de verdad, comencé a ver mi propia fortaleza. El examen de admisión llegó en diciembre, como estaba planeado. Estudié como nunca antes, transformando los libros en refugio, el conocimiento en escudo. En la mañana de la prueba, mi madre me abrazó en la puerta del campus. No importa el resultado, susurró en mi oído. Ya hemos vencido batallas mucho más difíciles que esta. Tenía razón, por supuesto. Después de todo lo que habíamos pasado, un examen era solo eso, un examen. Entré en aquella sala con la serenidad de quien ya ha enfrentado a sus peores demonios y ha sobrevivido para contarlo. Cuando el resultado salió en febrero de 1976, mi nombre estaba en la lista de aprobados para el curso de letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi madre enmarcó la página del periódico con la lista y la colgó en la pared de la sala, junto a su certificado del curso técnico de moda que había concluido el mes anterior. «Míranos», dijo, admirando nuestros pequeños trofeos. «¿Quién lo diría, ¿Quién lo diría?» En efecto, en menos de 3 años habíamos transformado una tragedia en impulso para crecer. El abuso no había sido borrado, nunca lo sería, pero tampoco era ya la única cosa que definía nuestras vidas. La universidad se reveló un mundo nuevo y fascinante. Me enamoré de las clases de literatura mexicana, de los debates acalorados sobre lingüística, de las ruedas de poesía que ocurrían en los jardines del campus. Por primera vez desde la infancia, sentía placer genuino en estar viva, en aprender, en soñar. Fue en el segundo semestre que conocí a Eduardo. Estudiaba Derecho en el mismo campus, un chico alto, de gafas y sonrisa amable que frecuentaba el mismo grupo de estudios de literatura que yo. Comenzamos como compañeros, conversando sobre libros y películas, compartiendo opiniones sobre los profesores, discutiendo los clásicos que tanto amábamos. «Tienes una manera especial de analizar a los personajes femeninos», comentó un día después de que presenté un trabajo sobre Doña Bárbara. «Como si vieras capas que nadie más ve». Sonreí sin responder. Claro que veía capas invisibles para otros. Había pasado años descifrando silencios, interpretando miradas, leyendo entre líneas para sobrevivir. Nuestra amistad creció lentamente, orgánicamente. Eduardo era diferente de cualquier muchacho que hubiera conocido, respetuoso, paciente, nunca invadiendo mi espacio o forzando situaciones. Cuando finalmente me invitó a salir, casi un año después de conocernos, fue con una delicadeza que me desarmó completamente. «Entiendo perfectamente si no quieres», añadió después de la invitación, pareciendo genuinamente preocupado por mi comodidad. «Podemos seguir siendo solo amigos». Dudé. El trauma todavía estaba ahí, enterrado pero vivo, haciendo que mi corazón se acelerara al pensar en acercarme románticamente a un hombre. La doctora Marta y yo habíamos trabajado mucho en ese tema durante la terapia, pero la teoría era diferente de la práctica. «¿Puedo pensarlo?», pregunté, la voz más baja de lo normal. «Todo el tiempo que necesites», respondió, sin presión, sin decepción aparente. Hablé con mi madre aquella noche, mientras ella ajustaba un vestido de novia en la sala. «Tengo miedo», confesé. «¿Y si no puedo? ¿Y si el pasado siempre está ahí, entre nosotros?» Ella dejó de coser y me miró con aquella mezcla de amor y tristeza que se había vuelto tan familiar en sus ojos. «El miedo estará ahí, hija. No voy a mentirte, pero no dejes que él decida tu vida. Ya le diste demasiado poder al miedo». Decidí aceptar la invitación de Eduardo. Nuestra primera cita fue en un café cerca del campus, un lugar público, concurrido, seguro. Hablamos sobre literatura,
sobre nuestras familias, conté apenas que mis padres estaban separados, sobre nuestros sueños profesionales. Quiero ser maestra, revelé, sorprendiéndome a mí misma con la claridad de ese deseo. Ayudar a niños a descubrir mundos a través de los libros. Serías una maestra increíble, dijo, y había sinceridad en su voz. Yo quiero ser abogado penalista, defender a quienes no pueden defenderse solos. Algo en esas palabras tocó una fibra sensible en mí. Recordé al licenciado Pablo, el abogado que nos había ayudado a mantener a mi padre en prisión, cómo su trabajo había sido fundamental para nuestra seguridad, nuestra paz mental. Nuestra relación evolucionó al ritmo que yo podía soportar. Eduardo nunca me presionó, nunca exigió más de lo que yo estaba lista para dar. Cuando le conté sobre mi pasado, casi un año después de comenzar a salir, lloró conmigo, sostuvo mis manos, prometió que jamás me lastimaría. «Eres la persona más fuerte que he conocido», dijo, haciendo eco, sin saberlo, de las palabras de mi madre. «Y si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida ayudando a curar esas heridas». En 1979, una noticia sacudió nuestra frágil sensación de seguridad. Mi padre había conseguido reducción de pena por buena conducta y sería liberado en unos meses. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Las pesadillas, que habían disminuido considerablemente, volvieron con toda su fuerza. «No puede encontrarnos», le dije a mi madre en pánico. «No puede saber dónde estamos». Eduardo, ya graduado y trabajando en un bufete de abogados, nos ayudó a conseguir una orden de restricción. Mi padre no podría acercarse a nosotras, no podría intentar contactarnos, ni siquiera podría quedarse en la misma ciudad. «Es lo máximo que permite la ley», explicó Eduardo, frustrado con las limitaciones del sistema. «Pero garantizaré que se cumpla al pie de la letra». Fue en ese momento de crisis que Eduardo me pidió matrimonio. No de forma romántica tradicional, con cena a la luz de las velas y anillo en copa de champán. Fue una tarde común, mientras investigábamos juntos formas de protegernos legalmente. «Cásate conmigo», dijo simplemente. No por miedo, no por protección, sino porque quiero construir una vida contigo. Una vida donde el pasado no defina el futuro. Miré a aquel hombre que había entrado en mi vida de forma tan inesperada, que había sido paciente y respetuoso, que nunca me trató como víctima o como dañada, y por primera vez me permití imaginar un futuro verdaderamente feliz. «Sí», respondí, las lágrimas corriendo libremente. «Quiero construir ese futuro contigo». Nos casamos en una ceremonia sencilla en enero de 1980. Solo amigos cercanos, algunas colegas del taller de mi madre, profesores de la facultad que se habían convertido en mentores importantes. Usé un vestido hecho por mi madre, por supuesto, su regalo más preciado, en el que trabajó durante meses, cosiendo no solo tela, sino esperanzas y bendiciones en cada puntada. «Sé feliz, hija mía», dijo mientras ajustaba mi velo. «Sé tan feliz que el pasado parezca solo una pesadilla lejana». Nuestro departamento quedaba en Ciudad de México, donde Eduardo había conseguido un puesto en un gran bufete de abogados especializado en derechos humanos. Dejar nuestro hogar fue doloroso, significaba separarme de mi madre por primera vez, pero ella insistió en que era el mejor camino. «Te visitaré siempre», prometió, «y tú tendrás tu propia vida, tu propio espacio, así es como debe ser». Los primeros meses de matrimonio fueron un aprendizaje constante. Aprender a confiar, a bajar las defensas, a aceptar el amor sin miedo. Eduardo fue mi compañero en ese viaje, respetando mis límites, celebrando cada pequeña victoria sobre el trauma. Conseguí mi primer empleo como maestra en una escuela primaria de la periferia de Ciudad de México. Niños de familias humildes, muchos con historias de vida tan o más difíciles que la mía. Encontré propósito allí, usando mis propias cicatrices para reconocer dolores silenciados, para ofrecer el apoyo que yo misma había tardado tanto en encontrar. En 1982 descubrí que estaba embarazada. La noticia trajo una tormenta de emociones contradictorias: alegría, miedo, esperanza,
terror. ¿Y si no sabía ser madre? ¿Y si mi pasado interfería en la forma en que criaría a mi hijo? Serás una madre maravillosa, exactamente por causa de tu pasado, no a pesar de él, me aseguró Eduardo, sosteniendo mis manos temblorosas. Sabes más que cualquier persona la importancia de proteger, de respetar, de amar incondicionalmente. Mi madre vino a vivir con nosotros en los últimos meses del embarazo. Su taller en Ciudad de México había prosperado al punto de poder dejarlo al cuidado de sus asistentes por algunos meses. Su presencia fue un bálsamo para mis inseguridades. Tengo tanto miedo de fallar como madre, confesé una noche, acariciando mi enorme barriga. ¿Cómo tuviste el valor de tenerme, sabiendo lo aterrador que es el mundo? La maternidad es un acto de fe, hija, respondió, los ojos brillando con una sabiduría que solo los años pueden traer. Fe en que a pesar de todo lo que puede salir mal, algo maravilloso va a surgir. Rafael nació en marzo de 1983, un niño sano, con los ojos de su padre, y según mi madre, mi misma nariz respingona. En el momento en que lo puse en mis brazos, algo se curó dentro de mí. No completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para cerrarse totalmente, pero lo suficiente para sentir que un ciclo se había roto. Te protegeré, susurré a aquel pequeño ser que dormía en mis brazos. Te amaré como mereces ser amado. Te enseñaré a ser un hombre bueno, amable, respetuoso. Eduardo lloró a mi lado, tocando con reverencia la cabecita de su hijo. Somos una familia ahora, dijo, una familia construida sobre amor, no sobre miedo. 2 años después, en 1985, nuestra familia creció con la llegada de Julia, una niña con rizos oscuros y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Mi corazón, que ya se había expandido con el nacimiento de Rafael, parecía que no cabría más en mi pecho. Decidí entonces que mi mayor misión sería criar a mis hijos. Dejé el empleo en la escuela, optando por ser madre a tiempo completo. No fue una decisión fácil. Amaba enseñar, amaba hacer diferencia en la vida de aquellos niños, pero sentía que necesitaba estar presente en cada momento de la infancia de mis hijos, ofreciendo la seguridad y el amor que habían sido arrancados de mi propia infancia. ¿Estás segura?, preguntó Eduardo, preocupado de que pudiera arrepentirme. Podemos contratar una niñera, encontrar un término medio. Estoy segura, respondí con una convicción que no dejaba espacio para dudas. Quiero darles lo que no tuve, una infancia protegida, segura, llena de amor. Mi madre apoyó mi decisión, aunque regresó a Ciudad de México para administrar su taller. Nos visitaba regularmente, trayendo ropitas hechas a mano para los nietos, historias de su vida cada vez más plena. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti?, me dijo en una de esas visitas, observándome amamantar a Julia. Que no dejaste que él venciera, que construiste algo hermoso a partir de tanto dolor. En 1988 recibimos la noticia de que mi padre había muerto en prisión. Un ataque cardíaco fulminante, dijeron. No sentí alegría ni tristeza, solo un extraño vacío, como si un capítulo finalmente hubiera sido cerrado, una puerta definitivamente cerrada. ¿Cómo estás?, preguntó Eduardo aquella noche, después de que los niños se durmieron. En paz, respondí tras reflexionar. No porque él haya partido, sino porque ahora sé con certeza que nunca más podrá lastimar a nadie. La vida siguió su curso. Eduardo construyó una carrera brillante como abogado especializado en casos de abuso infantil y violencia doméstica. Su experiencia personal a través de mi historia le dio una sensibilidad rara en su profesión. Los niños crecieron sanos, felices, rodeados de amor y límites claros. Rafael, tan parecido a su padre en la inteligencia y la bondad. Julia, una mezcla curiosa de mi terquedad con la paciencia de Eduardo. Ambos criados para respetar, para proteger, para hacer del mundo un lugar mejor. En 1995, mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa avanzada. La noticia cayó como una bomba en nuestras vidas.
Ella, que había sido mi pilar de fuerza, mi salvadora, mi mejor amiga, ahora me necesitaba. «Ven a Ciudad de México», supliqué por teléfono. «Los mejores médicos están aquí, podemos cuidarte». «Estoy demasiado vieja para recomenzar, hija», respondió, la voz débil pero decidida. «Prefiero quedarme en mi rinconcito, rodeada de lo que construí». Respeté su decisión, aunque con el corazón roto. Comencé a viajar a Ciudad de México cada 2 semanas, llevando a los nietos para alegrar sus días, ayudando con la quimioterapia que la dejaba tan débil, cocinando sus recetas favoritas que ya no tenía fuerzas para preparar. Fue durante esos viajes que comencé a contarle mi historia de forma diferente. No más como víctima, sino como sobreviviente. No más con vergüenza, sino con la claridad de quien entiende que la culpa nunca fue suya. «¿Sabes qué aprendí con todo esto, mamá?», dije una tarde mientras tejíamos juntas un pasatiempo que ella me había enseñado. Que la mayor venganza contra quien intenta destruirnos es vivir una vida plena, feliz, significativa. Sonrió, los ojos cansados pero aún brillantes. «Siempre fuiste más sabia que yo, hija, desde pequeña». En agosto de 1996, mi madre partió silenciosamente durante el sueño, como si no quisiera dar trabajo ni siquiera en su partida. El dolor fue indescriptible. Perder a la persona que había sacrificado todo para protegerme, que había reconstruido su vida desde cero para darme un futuro. En el funeral, mientras observaba su ataúd descender a la tierra, hice una promesa silenciosa. Continuaría su legado de fortaleza, de protección, de amor incondicional, no solo con mis hijos, sino con cualquier persona que cruzara mi camino necesitando ayuda. Los años siguientes fueron de consolidación. Rafael se graduó en medicina, decidido a ayudar a niños traumatizados. Julia siguió los pasos de su padre en derecho, con especial enfoque en derechos de las mujeres. Ambos conocían mi historia. Les conté cuando alcanzaron la edad apropiada, sin detalles gráficos, pero con la verdad necesaria para que entendieran de dónde venía mi sobreprotección, mis ocasionales momentos de pánico, mi insistencia en valores como respeto y consentimiento. «Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá», me dijo Julia después de escuchar mi historia. «Ahora entiendo por qué dedicaste tu vida a nosotros». «No fue sacrificio», respondí, acariciando su rostro tan parecido al mío en la juventud. «Fue elección, la mejor elección que jamás hice». Eduardo y yo envejecimos juntos, nuestro amor madurando como un buen vino. Él nunca dejó de ser el hombre amable y respetuoso que conocí en la universidad. Nunca me hizo sentir menos por mis cicatrices, nunca me trató como frágil o rota. «¿Sabes qué es lo que más amo en ti?», me preguntó una noche, ya con el cabello canoso y arrugas alrededor de los ojos. «Tu capacidad de transformar dolor en amor, de usar tus heridas para curar a otros». Y aquí estoy yo ahora, a los 68 años, abuelena para 5 nietos maravillosos, compartiendo mi historia por primera vez públicamente. No por sensacionalismo, no por lástima, sino con la esperanza de que pueda ayudar a otras Marlenas por ahí sufriendo en silencio, creyendo que están solas, que no hay salida. Hay salida, mis queridos. Hay curación, hay nuevo comienzo, hay vida plena, significativa, hermosa incluso después del peor de los traumas. No digo que sea fácil, no digo que las cicatrices desaparezcan completamente, pero pueden transformarse de símbolos de dolor a medallas de valentía. Si estás viendo esto y te identificaste con mi historia, quiero que sepas que no estás solo, que mereces ayuda, mereces protección, mereces amor, que lo que te pasó no define quién eres ni en quién puedes convertirte. Mis queridos, si esta historia tocó tu corazón, por favor deja tu like y suscríbete al canal. Cada suscripción, cada like ayuda a esta abuelita a llevar su mensaje a más personas que necesitan escuchar que hay esperanza, que hay curación, que hay nuevos comienzos. Un abrazo cariñoso de esta abuela que aprendió que nuestras cicatrices, cuando son aceptadas y comprendidas, no nos debilitan. Nos dan un tipo especial de fuerza que solo quien ha sobrevivido a lo peor puede entender.
Si has visto hasta aquí, querida, comenta amén en los comentarios. Gracias, queridas.